Buenas y bienvenidos devs, muy bienvenidos, sean muy bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches a este nuevo video de esta serie que estamos armando sobre HTTP. Bienvenidos a la serie de hoy donde vamos a hablar. En el episodio de hoy tenemos un tema muy interesante que seguramente estuviste esperando a lo largo de la serie, que es una parte un poquito más práctica, donde vamos a estar armando, creando, codeando nuestro propio servidor en HTTP, nuestro propio servidor HTTP, que sería esta partecita que tenemos acá, ¿no? Acá, nuestro servidor acá. Este sería el componente que vamos a estar armando hoy, un servidor muy básico. Si no se esperen algo avanzado, para eso hay después documentación de frameworks y tecnologías, que ustedes pueden indagar para continuar yendo más en profundidad, ¿no? Pero bueno, un breve recap de lo que estuvimos viendo en los otros episodios, o por lo menos lo básico que necesitamos saber para ir luego a lo que es la parte práctica, es que tenemos una parte que es cliente, esto sería el protocolo HTTP, cómo funciona HTTP. Siempre tenemos un dado que es cliente que inicia la comunicación, enviándonos un paquete con información, que esto sería un request. Dentro de este paquete de información, dentro de este mensaje, nos van a venir datos como por ejemplo una URL, un verbo, vamos a poner con más, URL, verbo, y hasta puede llegar a venir un body, y por supuesto tenemos los headers. Todo esto es lo que nos viene en el request. Nuestro servidor, ¿qué es un servidor o cómo se comporta un servidor? Bueno, básicamente siempre que nosotros navegamos, por ejemplo, a una página, desde nuestras computadoras, y acá voy a hacer un esquema súper sencillo, acá tenemos nuestra computadora, nuestras notebooks, por ejemplo, nuestras laptops. Navegamos en internet, lo que estamos haciendo es conectándonos con otra computadora, que esta computadora suele tener un hardware mucho más poderoso y que básicamente siempre está ejecutando un programita, hay un programita que se está ejecutando en esta computadora en todo momento, ¿no? 24/7, acá hagamos un dibujito de un reloj, las 24 horas se está ejecutando un programa, que ese programa, está siempre escuchando por request, está como hay literalmente en esta computadora, digamos, tenemos un puerto TCP que normalmente es el 80 o el 8080, el estándar es el 80, en el cual este programita se conecta con el sistema operativo de esta computadora y escucha eventos. El evento que escucha es intento de conexión, ese sería el evento, ¿no? Entonces, cuando una máquina, digamos, en este caso cliente, que podemos ser nosotros mismos, entramos a google.com, entramos a facebook.com o lo que sea, lo que estamos haciendo es emitiendo, digamos, acá un paquete de información, nuestro request, y llega a esa computadora, a través de internet, obviamente, y el sistema operativo lo que hace es emitir, digamos, un evento, que ese evento es capturado por este programita, y este programita es básicamente el que tenemos que construir nosotros cuando trabajamos como desarrolladores backend, y lo que hacemos en este programita es ejecutar algún código, alguna secuencia de instrucciones que están escritas en un lenguaje de programación, y lo que hacemos luego es devolverle, digamos, al sistema operativo una respuesta, Entonces sale de acá una respuesta, un response, y recorre el mismo camino, digamos, en viceversa, y llega hacia el cliente, que en nuestro caso, cuando nosotros entramos, por ejemplo, a facebook.com, si le damos enter, lo que va a suceder es que sale nuestro request, llega al servidor de Facebook, y Facebook nos devuelve, ¿qué nos devuelve? Un archivo HTML, que en nuestro caso el browser, el cliente, digamos, en ese caso sería como el browser, sabe cómo interpretar un archivo HTML y renderiza una secuencia de elementos en la interfaz como botones, textos. Luego, por ejemplo, pueden venir otros archivos como archivos de JavaScript, imágenes,
archivos CSS y otro tipo de archivos que también van colocándose en ese browser y colocándose en esa interfaz, ¿no? Pero básicamente todo eso es lo que sucede. Entonces acá tenemos, llega un request, el servidor lo que hace es ejecutar una secuencia de instrucciones, ¿sí? Por ejemplo, escribir un archivo, guardar un dato en una base de datos, ¿sí? Disparar un comando en otro sistema, ¿no? Ejecutar un algoritmo súper complejo y demás, y construye una respuesta con los datos, ¿sí? la ejecución, digamos, de esta secuencia de instrucciones, ¿sí? Con un resultado, construye una respuesta que contiene el resultado de esa ejecución, y esa es la respuesta que luego se va a mandar, ¿sí? Es el response, y que normalmente los resultados van a venir en el body, ¿sí? Vamos a tener un código, ¿sí? un código HTTP se le dice, ¿sí? Que si todo salió bien va a ser un código de la familia de del número 200, ¿sí? Y mírate el episodio anterior, ¿sí? Si no sabes de lo que hablo, porque ahí es donde repasamos esto. Y obviamente también acá vienen los headers, ¿no? Entonces, y bueno, con esa respuesta acá el cliente hace algo. Por ejemplo, renderiza la página en la interfaz, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, un browser, renderiza ahí la página. O, por ejemplo, puede que otro servidor esté actuando acá como cliente, ¿no? Por ejemplo, como en la arquitectura de microservicios. Entoneste es el flujo, ¿sí? De comunicación HTTP, que ya lo revisamos bastante, ¿sí? A lo largo de esta serie. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es ir hacia nuestro editor de código, ¿sí? Y vamos a crear nuestro servidor, ¿sí? Para crear nuestro servidor lo que tenemos que básicamente hacer es escribir de una forma, digamos, especial una secuencia de instrucciones que son las que le van a dar el comportamiento al servidor, son los que van a guiar, ¿sí? Qué es lo que va a pasar, ¿sí? Qué es cuando nos llega un request, ¿sí? Qué hacer cuando nos llega un request. Entonces, como te podrás imaginar, estas instrucciones de aquí, ¿sí? Pueden estar escritas en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Pueden estar escritas, por ejemplo, en JavaScript, pueden estar escritas en C, incluso, o C++, ¿sí? Pueden estar escritas en PHP, que es un lenguaje para el desarrollo de servidores muy popular, ¿sí? Incluso hoy tenemos Python, tenemos Java, ¿sí? O Java, y bueno, muchos lenguajes, Ruby, bueno, hay muchos, Golang, muchos lenguajes de programación, sí, que se pueden usar para escribir estas instrucciones, que luego son las que le dan vida a la lógica en el servidor, ¿sí? Así que, sin más preámbulo, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar JavaScript, ¿sí? Porque hay que elegir una para demostrar esto, ¿sí? Para que veamos esto tenemos que elegir uno. No nos vamos a poner a escribir un servidor en cada lenguaje de programación porque se hace infinito, ¿sí? Y lo que yo quiero es que vos te lleves los conceptos, ¿sí? Entonces, sin decir más, nos vamos a ir a nuestro editor de código, ¿sí? Donde acá simplemente tengo un archivo de JavaScript, ¿sí? Un Hello World, ¿sí? Entonces, obviamente, acá lo que vamos a utilizar, ¿sí? Es Node, ¿sí? Fíjate que yo ya tengo acá mi Node instalado. ¿Por qué? Porque necesitamos, si lo queremos hacer con JavaScript, necesitamos un intérprete, ¿sí? De JavaScript que nos permite ejecutar código, ¿sí? En nuestra computadora fuera del browser, ¿sí? Para el caso de JavaScript se utiliza Node y solamente voy a mencionar eso, ¿sí? Y si queremos ejecutar un archivo, digamos, de JavaScript con Node, utilizamos el comando Node y acá le pasamos, por ejemplo, el archivo, ¿no? Entonces fíjense cómo acá me lo ejecuta y me lanza, digamos, el Hello World, que es lo que está haciendo este código, o sea, simplemente un console. Cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Lo que va a tener normalmente es siempre alguna librería que ya viene dentro del mismo lenguaje, como, digamos, las standard utilities, ¿sí? Como las librerías base, es decir, que no tengo que instalarme ninguna dependencia para lo que sería trabajar con HTTP. Por ejemplo, todos los lenguajes de programación siempre tienen un conjunto de librerías para trabajar con strings. Bueno, siempre, o diría en la mayoría de los casos, hay alguna librería que nos permite trabajar con HTTP
a bajo nivel, ¿sí? En el caso de Node existe una librería, ¿sí? Que se llama, vamos a incluirla, HTTP es la librería, ¿sí? Fíjate que si yo hago acá un console log de HTTP, ejecutamos esto, fíjate que es una función gigante que tiene un montón de cosas, ¿no? Fíjense acá como incluso tenemos las descripciones de los códigos HTTP. Entonces esto básicamente es la librería que podemos usar en Node para construir un servidor, ¿sí? Sin tener que instalarnos ninguna dependencia. Vamos a hacerlo así y luego sí vamos a utilizar Express, ¿sí? Que es una librería, es un micro framework, para que veamos la diferencia, pero los conceptos siempre se mantienen, ¿sí? Así que vamos con HTTP. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer, en este caso si queremos utilizar la librería, por ejemplo, de HTTP nativa, es crear una variable, en este caso, ¿sí? Que sería, le vamos a poner el nombre server, porque un poco representa nuestro servidor, ¿sí? Que va a ser igual a http.createServer, ¿sí? Fíjate que hay un método dentro de este objeto, digamos, de este módulo HTTP, que se llama createServer, que lo que recibe este createServer es un callback, ¿sí? Es básicamente un callback o una función flecha, ¿sí? Que es la que le da vida al servidor, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá este callback tiene una asignatura especial, entonces en donde recibimos, por ejemplo, un objeto del tipo, request, es este primero, y el otro es el response, ¿sí? Fíjense cómo acá me ayuda la documentación, ¿sí? Estos objetos request y response van a ser inyectados automáticamente por esta librería, ¿sí? Cuando se detecte que llega un request, ¿sí? A nuestro servidor, ¿sí? Así que no nos tenemos que preocupar de saber cómo se inicializan y demás, ¿sí? Esto lo hace automáticamente la librería. Como va a pasar en cualquier lenguaje de programación, si lo haces con PHP, hay una forma en la que a tu código le va a llegar el request y el objeto response, ¿sí? O por lo menos el request o los parámetros, ¿sí? De la URL y demás. Siempre vas a tener una forma de que a tu código ya le van a llegar esos parámetros, ¿sí? Así que de eso no nos preocupamos. Lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Por ejemplo, vamos a trabajar con el objeto response. Lo que vamos a hacer es setear un status code de 200, ¿sí? Que esto lo que significaba era que nuestra respuesta está ok, ¿sí? Si no, utilizaríamos otro status code, ¿sí? Acá estamos programando nuestro servidor. Estas son las líneas, las instrucciones que le van a decir al programa qué hacer cuando llegue un request. Entonces, lo primero que estamos haciendo es colocando un 200, ¿sí? Lo otro que vamos a hacer, sí, es colocarle acá el body, ¿sí? Le vamos a colocar algo en el body. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos que hacer acá es, por ejemplo, hay un método especial, ¿sí? Que tiene que ver con cómo se utilizan estos objetos y todas estas asignaturas y los métodos, ¿sí? Que no voy a entrar mucho en detalle, pero simplemente acá, por ejemplo, tenemos un método, sabemos que tenemos un método end, ¿sí? En el cual, si yo busco acá la asignatura, le podemos mandar, digamos, un chunk, ¿sí? O directamente le podemos pasar también un callback, por ejemplo acá. Acá, por ejemplo, algo que podemos hacer es mandar un string, ¿sí? Y esto yo ya lo sé porque estuve viendo cómo funciona este método. Y esto lo que va a hacer es enviar, digamos, este resultado, ¿sí? Hacia el cliente. O sea, lo que yo pongo acá, por ejemplo, un hola mundo, ¿sí? Va a formar parte de lo que va a ir en el body del request, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, quisiera colocar un header, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es un set header, ¿sí? Porque básicamente así es la asignatura. Y acá viene el nombre del header, por ejemplo, un content type, ¿sí? Le vamos a poner que esto es texto plano, ¿no? Que acá lo que va es el MIME type del texto plano, ¿no? Que si no me equivoco es text barra plain, me parece, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, estamos seteando un header. Si podríamos setear más si quisiéramos. Y con esto ya tenemos lista la lógica de nuestro servidor, ¿sí? En nuestro caso, nuestro servidor
Para cualquier request que le llegue, ¿sí? Lo que va a hacer es ejecutar estas instrucciones. Nos va a devolver un código 200 con un hola mundo, digamos, en el body, ¿sí? Y va a setear también el content type en el header del response con este header con este valor, ¿sí? Bien, ahora lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es poner nuestro servidor a escuchar, ¿sí? Entonces, normalmente lo que hacemos es linkear nuestro servidor con un puerto TCP. Y esto es porque la computadora, ¿sí? O mejor dicho, el protocolo HTTP, recordemos que utiliza IP y TCP, ¿sí? Para utilizar esos servicios que le brindan esos protocolos de más abajo, como vimos en el episodio número 2, ¿sí? IP funciona, lo único que necesita el protocolo IP para funcionar es una dirección IP, ¿sí? Que en nuestro caso, al crear nuestro servidor y probarlo en nuestra misma máquina, esa dirección de IP, ¿sí? Va a ser la dirección especial localhost, ¿sí? Que es como una dirección IP, esta en realidad es la dirección IP 127.0.0.1, ¿sí? Que es una dirección IP especial que vos podés usar para referenciar a tu propia máquina, ¿sí? Mientras que el protocolo TCP lo que necesita es, además de la IP, ¿sí? Necesita un puerto, ¿sí? Que un puerto es básicamente un número, ¿sí? Especial que se encuentra, digamos, que identifica o que le permite a tu sistema operativo, ¿sí? Saber a dónde tiene que escuchar por posibles eventos, ¿sí? Eventos a nivel de la red, ¿no? Eventos de network. Entonces, ese número TCP normalmente tiene que ser único en todos los programas que están ejecutándose en tu computadora que están utilizando el protocolo TCP, ¿sí? Así que el protocolo que se utiliza para el caso de HTTP por defecto es normalmente el 80. El puerto que se utiliza es el 80, ¿sí? Así que acá vamos a ir con localhost en el puerto 80, ¿sí? Eso significa que yo, por ejemplo, como cliente, cuando haga un request, voy a tener que hacerlo a la dirección localhost 2.80, ¿sí? Esta va a ser mi URL, por lo menos toda la parte del host, ¿sí? Yo después a esto voy a poder hacer un / y acá, por ejemplo, index.html, ¿sí? O lo que sea, pero esta tiene que ser la primera parte, ¿sí? Para poder probar este servidor. Entonces, tenemos que indicarle, ¿sí? En este caso a Node, que nuestro servidor, ¿sí? Tiene que escuchar por eventos, tiene que escuchar por requests en esta dirección IP y en este puerto. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, resulta ser que este server, ¿sí? Va a tener un método que se llama listen, ¿sí? Escuchar, ¿no? Este método en realidad hace muchas cosas por atrás, ¿sí? Obviamente nosotros no nos tenemos que meter a tan bajo nivel, pero para que sepas, por ejemplo, esto lo que hace es comunicarse con el sistema operativo, ¿sí? Y coloca un listener, ¿sí? Para que se ejecute cada vez que el sistema operativo reciba un evento de red en esta dirección TCP, en este puerto TCP. Entonces acá le vamos a poner, por ejemplo, el 80, ¿sí? Y acá en este listen lo que se puede hacer, ¿sí? Es pasarle un callback. Este callback se ejecuta únicamente cuando se estableció cuando se configuró el sistema operativo, ¿sí? Para que empiece nuestro servidor ya a escuchar por request. Es decir, este callback se ejecuta cuando nuestro servidor ya está listo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos poner un console log para que nos indique, ¿sí? Cuando nuestro servidor esté listo, ¿no? Servidor listo, vamos a ponerlo solamente, ¿sí? Bien, con todo este código ya tenemos un servidor súper básico, ¿sí? Que para todos los requests que reciba, ¿sí? Lo que va a hacer es devolvernos un hola mundo. Entonces vamos a probarlo. Vamos a la consola, acá limpio lo que tenía antes y acá hacemos un node index, enter, y fíjense cómo ya me arrojó ese console log. Y lo que podemos hacer para probarlo es simplemente venir, ¿sí? A nuestro navegador y un poco como te había dicho antes, acá podemos poner localhost 2.80 y hacer un enter. Y fíjense cómo acá tenemos nuestro hola mundo.
lo que podemos hacer es abrir nuestras herramientas de network, ¿sí? Y recargar esta página. Fíjense que acá estamos teniendo un problema, ¿sí? Porque aparentemente tenemos que llamar a setHeader siempre antes del end, ¿sí? El end siempre tiene que ser el último método que se llama, porque es como que este cierra un poco la conexión de HTTP o indica que es lo último antes de que se cierre la conexión de HTTP, ¿no? Así que aquí volvemos a ejecutar, ¿sí? Volvemos a ejecutar nuestro servidor y ahora sí volvemos a el navegador, ¿sí? Y acá de nuevo hacemos un refresh. Fíjense que si yo pongo localhost 2.80, ¿sí? Y le doy un enter, fíjense que se me elimina el 2.80 automáticamente y eso tiene que ver con que el puerto TCP/80 es el que por defecto utiliza HTTP. Entonces ya el navegador directamente, como es implícito que el puerto por defecto es el 80, lo saca de la URL, ¿sí? Y fíjense cómo acá tenemos entonces nuestro response, y si venimos acá con nuestra herramienta de red, vamos a ver que acá, por ejemplo, tenemos el content type puesto en text plain y, por ejemplo, tenemos acá los datos del request, ¿no? Mandamos un request a la URL localhost y mandamos acá el verbo get, porque recordad, como vimos antes, que cada vez que yo hago un request desde mi browser, automáticamente se pone el método get, ¿sí? Cada vez que pongo una URL y le doy enter, se pone el método get. Acá tenemos la dirección, digamos, de lo que sería el host, ¿no? La URL más el puerto TCP. El puerto TCP es el 80 y la URL es esta URL que básicamente es lo mismo que poner localhost, ¿no? Y después acá está nuestro header, ¿sí? Y para mostrarte, bueno, y acá podemos ir también a response y acá vemos nuestra respuesta, ¿no? Para mostrarte que básicamente los headers, ¿sí? Se pueden colocar y se están tomando de los headers que colocamos nosotros. Acá podríamos, por ejemplo, crear un header custom, ¿no? Acá, por ejemplo, los headers custom sería, por ejemplo, cualquier header que inventemos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos poner acá saludo y acá, por ejemplo, el valor podemos ponerle hola, ¿sí? Cada vez que hagamos un cambio en nuestro servidor, lo que tenemos que hacer es venir acá, cortar el servidor con control C, ¿sí? Y volver a ejecutarlo. Y acá sí, lo que tenemos entonces es que si yo recargo, fíjense que si voy acá de nuevo a el request, acá me encuentro con un header saludo que tiene el valor de hola, ¿sí? Si yo, por ejemplo, acá pongo localhost 2.80, ¿sí? Y acá pongo slash y acá pongo hola, fíjense que me devuelve lo mismo, ¿sí? Fíjense que la URL acá cambió, ahora es /hola y me devuelve lo mismo, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque básicamente en nuestro servidor no estamos haciendo ningún chequeo, ningún condicional, no estamos chequeando por ninguna cosa, ¿sí? No estamos ejecutando la misma lógica para todos los requests que vengan, sin importar el path, sin importar la URL y sin importar el verbo HTTP, ¿sí? Entonces fíjense que siempre es la misma respuesta. Si quisiéramos, por ejemplo, diferenciar el contenido, quizás y enviar algún contenido distinto para determinadas URLs especiales, tendríamos que aquí implementar alguna lógica, digamos, algún condicional y, por ejemplo, decir si el request punto y por ejemplo acá tenemos seguramente algún dato para obtener la URL, ¿sí? Fíjense acá URL punto y acá URL es un string, ¿sí? Podríamos intentar utilizar, ¿sí? Alguna lógica de string, si incluye por ejemplo saludo, si incluye saludo, entonces hacemos un res.end y enviamos un saludo alternativo, ¿sí? Y si no, que se ejecute la lógica por defecto, ¿no? Que sería este hola mundo. De esta forma vamos a ponerlo a prueba. Reiniciamos aquí, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es entonces poner a prueba este cambio que hicimos. Si acá ponemos, por ejemplo, saludo,
fíjense cómo me cambió ahora, ¿sí? El response, me cambió a saludo alternativo. Si yo acá pongo, por ejemplo, saluda, me vuelve a mostrar el response que teníamos antes, ¿no? Entonces acá lo que estamos haciendo es trabajando con la librería de bajo nivel, digamos, HTTP, ¿sí? Que viene ya en Node. También acá podríamos, por ejemplo, hacer un if según el método, ¿sí? Según el método HTTP, ¿sí? Porque acá viene seguramente tenemos, fíjense acá tenemos un campo method por el cual podríamos distinguir si viene un request utilizando get o delete o post y hacer algo según sea el caso, ¿sí? Y tendríamos que trabajar con muchos ifs, entonces aquí sí tendríamos que complicarnos un poquito si queremos agregar alguna lógica custom para que nuestro servidor haga una cosa A si nos viene un request con determinado verbo HTTP y determinados parámetros en la URL, o una cosa B, por ejemplo, si la URL cambia o si el verbo HTTP cambia o si los parámetros cambian, ¿no? Entonces, esto es cómo podemos programar un servidor en HTTP utilizando un servidor HTTP en Node, utilizando el módulo nativo HTTP que está en Node.js. Ahora veamos cómo cambia todo esto, ¿sí? Si utilizamos, por ejemplo, una librería, ¿sí? La más conocida, creo, para Node.js y para el desarrollo de servidores es Express, ¿sí? Así que vamos a ver cómo haríamos todo esto en Express. Bien, fíjate esto rápidamente, te voy a mostrar si esto que hice fue utilizando Express. Express es una librería muy conocida para Node.js, ¿sí? Es un micro framework que básicamente nos permite crear servidores HTTP súper rápido, ¿sí? Sin complicaciones y sin tener que estar lidiando con la librería HTTP, que es bastante compleja de hacer muchas cosas porque ya Express trae un montón de features, ¿sí? Que podemos utilizar directamente. Fíjense cómo entonces instalamos Express, ¿sí? Con npm, por ejemplo, y luego lo que hacemos es importar esta librería y luego acá utilizamos un poco Express, ¿no? Y la magia de Express. Acá simplemente es crear una instancia de Express, ¿sí? Y luego fíjense cómo de esta forma podemos ir definiendo nuevas rutas, ¿sí? Cuando usamos el método get, por ejemplo, lo que estamos diciendo es, ok, este request solamente va a estar disponible si me llegan con el verbo get, ¿sí? Así, por ejemplo, tenemos también el app.post o app.put o app.delete, ¿sí? Y acá básicamente lo que hacemos es definir nuestras instrucciones. Si por ejemplo acá podríamos llamar a la base de datos, si podríamos ejecutar un algoritmo, devolver un archivo también, ¿sí? Entonces esta lógica es la que nosotros acá vamos a programar según lo que haga nuestra aplicación. Y fíjense que tenemos también un objeto request y response, ¿sí? Pero este request y response son objetos de Express. Entonces ya tienen un montón de información, ¿sí? Que quizás no tenemos en el objeto request y response que vimos anteriormente. Por ejemplo, acá un método, ¿sí? Una propiedad que tenemos es request.params, ¿sí? Y también tenemos, acá por ejemplo podemos hacer un console.log, ¿sí? De request.params. Y también tenemos, por ejemplo, request.query, ¿sí? Y esto lo que nos va a permitir hacer es interactuar directamente con los URL params, ¿sí? Y con los parámetros que vengan en el query string. Entonces, esto directamente no lo teníamos antes. Teníamos que estar procesando este URL, que es toda la URL entera como viene. Lo mismo que no teníamos una forma de establecer condicionales, digamos, para los verbos HTTP. Forma sí teníamos, pero no era tan fácil, ¿sí? Tenemos que estar interactuando con el método. En cambio, acá simplemente con este método que invoquemos acá, si es .get, .post, lo podemos hacer de forma más fácil, ¿sí? Y de esta forma entonces podemos trabajar con HTTP utilizando Express, ¿sí? Con estas líneas lo que hago es
básicamente crear el mismo servidor que teníamos antes, ¿sí? Voy a ejecutar el archivo que se llama Express en este caso. Fíjense cómo si yo acá voy a saludo, por ejemplo, me muestra saludo alternativo, y si voy, por ejemplo, a creo que es slash y nada más, me muestra el hola mundo. Ahora, por ejemplo, si yo acá coloco un slash y acá pongo, ¿no? Nombre igual a Lucas y, por ejemplo, age igual a 29, ¿no? Fíjense que si me voy a la consola, ¿no? Acá me está mostrando, este sería el segundo console log, ¿sí? Que pusimos. Sería el console log que pusimos para que nos muestre los, fíjense acá, el query string, ¿no? Si yo tuviese parámetros, por ejemplo acá, supongamos que tenemos un name, ¿no? Y acá vamos a tener que reiniciar, porque con cada cambio hay que reiniciar. Y acá yo pongo entonces, en vez de localhost, pongo localhost / Lucas, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo acá mi console log, ¿sí? Me va a mostrar, bueno, acá tenemos name Lucas, ¿sí? Y acá tenemos el segundo console log, que sería el del query, de los query params, ¿ok? Sí, fíjense cómo me muestra entonces acá los console log, ¿sí? Estoy viendo que me está imprimiendo como el prototipo también del objeto, no sé muy bien por qué, pero bueno, esta primera parte sí no le demos importancia. Entonces fíjense cómo acá me muestra un objeto, ¿sí? Con el name, ¿sí? Porque acá le estoy poniendo /Lucas, y fíjense cómo en el segundo objeto básicamente machea lo que sería el query, ¿sí? El query string. Bueno, y así podemos interactuar también acá con el, por ejemplo, request.body, en el caso de que me mandasen un body en el request, y yo acá puedo extraer datos y procesarlos y demás. Y también puedo obviamente crear mi response.body, ¿sí? En realidad acá hay métodos para modificar el body, como son el send, como son el write también, como son el res.json, también hay un método, ¿sí? Y para los headers también tenemos acá set headers, para modificar los headers en el response. Y si quisiera leer algún header del request, también tenemos acá request.headers, ¿no? Entonces, esto me facilita el trabajo, pero básicamente todo lo que hago acá con Express lo podría hacer yo a mano, ¿sí? Con el módulo HTTP, con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, pero son, son soluciones, todo lo que hacemos con uno lo podemos hacer con el otro, ¿no? Obviamente que Express nos salva un montón de trabajo al darnos un montón de herramientas. Esto es lo que va a pasar con cualquier framework y librería que utilices cuando trabajes con un lenguaje de programación cualquiera, ¿sí? Así que eso es todo por hoy, ¿sí? Hoy hablamos y aprendimos sobre servidores y creamos nuestro propio servidor súper básico en HTTP, ¿sí? Así que si te gustó este video te invito a que te suscribas y a que me dejes un follow en el canal, que me ayudas un montón, y a que me dejes un comentario, ¿sí? Si te viene gustando la serie, si te viene gustando lo que estás aprendiendo, ¿sí? Que tengas una gran semana y te mando un abrazo grande. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.